Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No. Bien, a ver, yo les voy a hablar de algunos temas vinculados a la arquitectura y el territorio. Voy a poner 3 ejemplos de proyectos en los cuales estamos trabajando para ejemplificar algunas cosas. Lamentablemente no tengo la presentación acá, así que va a ser más bien oral esto, y también me gustaría plantear algunas inquietudes que podamos retroalimentar. Antes de poner estos ejemplos, quiero llegar a un tema más bien conceptual, que es la base sobre la cual estamos trabajando estos proyectos desde la Escuela de Arquitectura, y que tiene que ver con un cuestionamiento más profundo sobre nuestra manera de habitar. Y estos temas son bastante transversales a las diferentes disciplinas, obviamente, que se salen de la arquitectura y que atañen básicamente a la sociedad en su conjunto. Y tiene que ver con nuestra percepción de la calidad de vida y nuestra percepción del hábitat y del territorio. Cuando hablamos de la percepción de la calidad de vida, tenemos 2 maneras de entenderla, a través de una percepción subjetiva y otra más bien objetiva. Evidentemente acá hay una mezcla, hay una combinación de ambas. Cuando yo les pregunto a ustedes cuál es su percepción de calidad de vida de Santiago, me imagino que la mayoría de los que están acá viven en la ciudad de Santiago, etc. ¿Qué me dirían? La mayoría diría que quizás bien, mal, más o menos. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes de eso? Tóxica, mala. Tóxica, mala, salen algunas palabras. Desigual. Igual. ¿Alguna otra palabra por ahí? Mejorable. ¿Ah? Mejorable. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema acá principal con el cual nos encontramos en la arquitectura? Que cuando vamos a hacer un análisis objetivista, vinculado por ejemplo a ciertos criterios como la huella ecológica, el impacto ambiental a escala urbana, la huella hídrica, la huella de carbono, etcétera, ¿qué ocurre? Cuando yo les digo esto, son como conceptos que están en el aire, ¿no? Pero ¿cuál es el principal problema para entender la implicancia que tiene realmente en nuestro día a día? Que están relacionados con la calidad de vida. Están relacionados con la calidad de vida, pero ¿por qué no lo asumimos de manera más comprometida? Y bueno, no se implican mucho en los costos, por ahí no hay tantos, digamos, impuestos ni ¿no? que otras cosas quizás sí. O sea, digamos, aún no están vinculados directamente a algo que nos atañe, ¿verdad? Hay un tema de escala. Cuando yo les digo la huella ecológica, todos saben, bueno, la huella ecológica del planeta puede estar en 1,8, 2 hectáreas por habitante por año, la biocapacidad está en 2,2 o en 1,8, significa que ya superamos, pero se nos queda lejos, se nos queda una escala planetaria. O cuando hablamos de la huella hídrica, ¿no? Ocurre más o menos lo mismo. ¿Cuánto consumimos a diario de promedio? En Santiago se estima, según unos estudios de la CEPAL del 2007, que estamos en el orden superior de los 200 litros por persona. ¿Cuál es nuestra capacidad hídrica del Valle de Santiago, de la cuenca de Santiago? La verdad es que no tenemos idea porque por una parte faltan estudios y por otra parte tenemos un tema de escala. Y aquí voy con algunas cosas que usted planteó también, que tiene que ver con la identidad, con el arraigo, con ese tipo de conceptos que muchas veces se nos quedan un poco descolgados, porque mientras la información no tenga un significado directo en nuestro día a día, probablemente nos vamos a seguir manteniendo en la esfera de lo conceptual. Y ahí es donde básicamente, desde los trabajos que estamos haciendo en arquitectura y desde el hábitat, en urbanismo, etcétera, creo que nuestros primeros desafíos tienen que ver con construir una información que tenga un significado para nosotros, para la gente. Si no tenemos esa construcción de información, vamos a seguir teorizando sobre conceptos, pero no los vamos a asimilar o integrar de manera consciente para generar esos cambios. Y eso es la percepción, por lo menos que tenemos nosotros desde el grupo de investigación que trabajamos, que es donde tenemos un desafío importante. Porque, ¿por qué salió la gente a marchar por la AFP? Quizás no les guste lo que les voy a decir, pero personalmente, según una reflexión que hemos hecho, salió a marchar
no solo por lo conceptual, sino porque les pegaba el bolsillo transversalmente. Y eso es un tema no menor, porque significa que fue una decisión bastante individualista, que tiene que ver porque me llega directamente en mi día a día, en mi futuro, porque me va a tocar el bolsillo. ¿Y eso qué significa? Que hay una propuesta conceptual, ideológica, que ni siquiera fue la razón principal por la cual salió tanta gente. ¿Y eso por qué lo planteo? Porque nos da a pensar realmente cómo nos estamos relacionando con nuestro medio, con nuestra sociedad y con esas relaciones que queremos generar. Entonces, si no las visibilizamos, si no las entendemos, es muy difícil que podamos llegar a una comprensión más compleja y a una asimilación de identidades vinculadas a esa información. Y acá les voy a poner 3 ejemplos concretos. Básicamente lo que estamos trabajando es un proyecto vinculado a la energía urbana, un proyecto vinculado a la calidad ambiental en los espacios públicos y un proyecto vinculado también a lo que es el arbolado urbano. El arbolado urbano se refiere a la vegetación del espacio público. Y el espacio público no son solo plazas y parques, sino que también todas las veredas y el espacio donde básicamente se da el flujo peatonal en gran medida. Esos 3 estudios que estamos haciendo lo estamos enfocando desde un principio básico que es la escala. ¿Cómo medimos y a qué escala medimos? Nos dimos cuenta revisando el estado del arte que la mayoría de los estudios tienen una escala metropolitana. Por ejemplo, nosotros cuando revisamos la justicia ambiental y vemos algunos estudios de Romero o de Reyes, Figueroa, etcétera, nos damos cuenta que hay una correlación directa entre contaminación atmosférica y temperaturas y sectores socioeconómicos. Evidentemente, la zona oriente de Santiago se ve más impactada por una contaminación ambiental alta, al mismo tiempo se condice con niveles socioeconómicos más bajos. Ahora, ¿qué ocurre? Esa información macro me hace entender que hay un problema de justicia ambiental. ¿Pero yo voy a hacer algo al respecto? ¿O va a cambiar la realidad de la comuna de Quinta Normal a la de Providencia? Es muy probable que si nos quedamos en la escala metropolitana no cambie, se mantenga simplemente como un dato, como una información general. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros, por ejemplo, en ese ámbito específico? Lo que hicimos fue trabajar a escala de Quinta Normal, a escala de comuna, para identificar qué variables ambientales eran significativas para la población. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Tomamos los datos del transporte público, el Transantiago, la gente que se baja del paradero en el horario punta. Hicimos un mapeo de todos los equipamientos urbanos. Equipamiento urbano nos referimos a todos los establecimientos de educación, de salud, centros culturales, edificios administrativos, ciertos comercios, etcétera. Y generamos un modelo con sistemas de información geográfico, etcétera, para saber dónde se concentraba la población. Y ahora que sabemos más o menos dónde hay nodos de concentración de población, nos vamos a ir a medir 2 cosas. Una información objetiva a través de indicadores, vamos a medir los temas de temperatura, contaminación atmosférica, contaminación acústica, y lo vamos a correlacionar a través de encuestas y a través de procesos más participativos de la percepción que tienen ellos de su medio ambiente. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque, por ejemplo, hay otros estudios más globales, como el índice de calidad de vida urbana. ¿Han escuchado hablar de ese índice? Que está elaborado por la Universidad Católica, que es para todas las comunas de Chile y particularmente para la de Santiago. Es bastante evidente porque hay diferencias nuevamente importantes entre comunas como Las Condes, Providencia, etcétera, y Quinta Normal. ¿Alguien ha escuchado alguna vez de ese índice? Por allá hay una persona que sí. Entonces, ¿qué pasa con ese índice? Y que el problema principal de los índices también, que te da una lectura vertical, te da una lectura jerárquica. Entonces, ¿qué te está diciendo? Providencia tiene una buena calidad de vida, según ciertos criterios, que es el acceso a equipamiento, la conectividad con transporte, el ambiente laboral, la posibilidad de encontrar empleo, etc. Y Quinta Normal o Estación Central están en la franja baja del índice. ¿Qué significa esto? ¿Qué hago con esa información? ¿Le digo a toda la gente de Quinta Normal que se cambie a vivir a Providencia? ¿Le digo a Quinta Normal que trate de parecerse a Providencia?
A lo que quiero llegar es que esa información no le da un significado real a la gente de lo que está pasando con su entorno. Y al no darle un significado real, o al no poder darle una información que ellos puedan tomar como propia y que les afecte y que les haga, entre comillas, relacionarse con su medio cotidiano, disculpen, hace que no tenga un significado real a largo plazo. Y los cambios, o básicamente la posibilidad de generar reestructuraciones sociales en la manera de habitar, no van a venir, desde nuestro punto de vista, desde una esfera solo conceptual macro, porque no va a tener significado real. Entonces, en ese sentido, tomamos la decisión de trabajar en Quinta Normal. ¿Para qué? Para entender realmente qué significan esas condiciones ambientales y de cobertura de equipamiento en el espacio público para la gente que habita Quinta Normal. Y que habita no me refiero simplemente a la gente que vive en Quinta Normal, sino a la gente que también llega y se desplaza a través de Quinta Normal. Porque mucha población no vive en la comuna en la cual al día a día está ejerciendo o está pasando la mayor parte de su tiempo. Entonces aquí lo que quiero denotar básicamente es como la aproximación a través de la escala y el enfoque que queremos buscar en cuanto a la construcción de esa información. Otro caso, el tema de los árboles en Santiago. Nosotros nos tocó hacer un estudio para Providencia y tuvimos que evaluar la calidad fitosanitaria, la calidad ambiental del arbolado. ¿Por qué no encargaron este estudio? Básicamente porque la municipalidad, a través de su departamento de aseo y ornato, quería saber en qué condiciones estaban los árboles, porque ellos tienen un plan de manejo. Ahora, el plan de manejo es bastante, entre comillas, artesanal, porque lo que hacen ellos es básicamente todos los días se suben una camioneta con un par de técnicos y van recorriendo las calles para ver qué árboles están bien y qué árboles están mal. Entonces, este método, que de alguna manera lo vienen aplicando hace mucho tiempo, genera un costo importante y al mismo tiempo no les permite tener una visión global de la comuna, de cómo está el arbolado urbano. Entonces se nos encargó este estudio que hicimos nosotros, obviamente a través de un trabajo en terreno, con ingenieros forestales, ingenieros en recursos naturales, geógrafos y arquitectos. Levantamos todo el arbolado urbano público. Levantado significa que lo mapeamos en un programa así, un sistema de información geográfico, con la información de ese árbol, es decir, la edad, la especie, la calidad fitosanitaria que tenía, el tipo de afectación biótica, si tenía plaga, una serie de características. Y después esa base de datos nosotros la cruzamos y identificamos una especie de matriz que nos dice dónde hay árboles que están más propensos o más vulnerables. Esa información, esa construcción de información, es a lo que nos referimos también con una información situada y localizada. ¿Por qué ocurre? Ahora la municipalidad tiene este mapa y tiene un criterio de priorización y sabe dónde ir a revisar antes, porque ya sabe cuáles son las especies y las zonas donde está, entre comillas, más vulnerable el arbolado urbano. Por otra parte, esta misma información les permite acercarse a otro aspecto, que es cómo incide eso en las vías públicas y en la vida de las personas, el hecho de que haya árboles en peor o mejores condiciones. Lo interesante de esta información es que es actualizable y que a partir de ahora ellos la tienen como un sistema de información geográfico que utilizan y que pueden utilizar a mediano o largo plazo y actualizable. ¿Cuál es la amenaza de esto? De que se quede en el escritorio de una sola persona. Y que básicamente en ese escritorio quede la base de datos, pero al final no cambie la manera de hacer las cosas. Entonces acá vamos a otro problema básico, que tiene que ver con la sensibilización que hacemos de nuestras medidas y nuestras herramientas de construcción de la información. Muchas veces buscamos resultados relativamente a corto plazo. Si no están implementados a través de una sensibilización adecuada, es muy difícil que podamos llegar a una implementación adecuada de esa información. Actualmente se está hablando mucho de participación, ¿verdad? Participación por acá, participación ciudadana, etc. Si yo le pregunto a alguien qué es la participación, es probable que me encuentre con muchísimas definiciones. ¿Alguien cree en la participación acá? No tanto. Sí, más o menos. ¿Qué significa la participación? ¿Es vinculante la participación? ¿Es real?
¿Es consultiva? ¿Es funcional? ¿De qué nos sirve? ¿Cómo nos relacionamos con esa información? Entonces, acá hay un tema de escala y de tiempo. Si yo pretendo hacer procesos reales de localización en tiempos muy limitados, me refiero a un par de meses, es muy probable que esa información no adquiera el significado necesario. Yo hoy en día también he trabajado en participación, porque de hecho mi tesis la hice en eso y he estado metido en algunos ONG que trabajan en participación, pero la participación, para que tenga un sentido real, tiene que ver con la información que transmite y qué significa esa información. Hoy en día, desde mi punto de vista y de los que estamos estudiando esto en nuestro grupo de investigación, creo que la participación está todavía en una instancia muy de reacción, que tiene que ver con una acumulación, un enojo, una serie de cosas, y que está en una participación consultiva o de manifestación reactiva. Pero falta bastante y mucho para que sea realmente vinculante. Para que sea vinculante tiene que dejar de ser una participación puntual. La participación no es ir a una marcha solamente. Eso es un momento, una fotografía. La participación tiene que ver con involucrarse en procesos reales a largo tiempo y en ciertas actividades que puedan tener un significado en el entorno en el que uno está. Por último, para terminar con el tema de energía, estamos trabajando también con un proyecto que buscamos generar barrio o comuna que se le llama distrito energético. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros prendemos la luz, todos sabemos que viene la electricidad de una central, a grandes medidas. En el mejor de los casos, una central eólica, si estamos suponiendo que hay energía renovable, hidráulica, porque en Chile hay bastante hidráulica, o lamentablemente en la mayoría de los casos de una termoeléctrica que quema combustible. Entonces, ¿cuál es la lógica? En vez de instalar, por ejemplo, un gran parque eólico que abastezca el sistema interconectado central, lo que estamos tratando de hacer es achicar la escala. Es generar un modelo que ya estamos trabajando con la Intendencia, con un grupo de investigación que se llama acá Smart City de la universidad, para básicamente que la energía que yo produzco la genero a la escala local, a la escala de barrio, y la distribuyo en esa escala. Para distribuirla tengo que entender cómo funciona ese barrio, tengo que entender dónde hay comercio, dónde hay educación, dónde hay vivienda, porque la vivienda consume la energía en la noche, la educación la va a consumir en el día. Entonces tengo que entender cómo funciona esa zona para entender los modelos de redistribución de esa energía y entender el potencial de poner fotovoltaico u otra energía renovable que generen esa energía en ese mismo lugar, a través de los espacios públicos, de los edificios públicos, etc. ¿Cuál es el principal problema? Y ahí voy a lo que hablaba en un principio. Nuestra visión individualista del contexto en el que estamos. Para hacer eso tengo que convencer a la administración, al sector público y al sector civil que quieran colaborar y redistribuirse entre ellos ese tipo de recursos. Entonces, el desafío principal para mí, y con esto ya termino, tiene que ver básicamente con construir y darle significado a la información a escala local, porque a la escala local es la que nos afecta realmente. Y siendo optimista, a un mediano plazo, me refiero quizá a un par de décadas, tener realmente la posibilidad de generar cambios estructurales más profundos, porque para generar esos cambios estructurales en lo que es la habitabilidad y la arquitectura, en este caso, necesito un cambio básicamente de la manera de relacionarse. Y vamos ahí a un tema de fondo que es casi más humanista, sociológico, y que nos incumbe a todos. Y esa es la realidad desde nuestro punto de vista, porque el resto se va a mantener como ideas de innovación puntuales. Mientras no haya una manera de asumir esa información real, es muy poco probable que hagamos los cambios necesarios que tenemos hoy en día. Y para ponerle un ejemplo, o sea, el tema del cambio climático, hace 40 años que están hablando de ello, y ahora sale un documental de DiCaprio. O sea, no sé, ahora le vamos a creer porque lo dice DiCaprio, o sea, necesitamos que lo diga DiCaprio para que sea relevante. Es porque en el fondo la gente no se da cuenta del efecto real que tiene en su día a día los actos de consumo ambiental que hacemos, de impacto ambiental, etc. Entonces ahí está el cambio profundo, y tiene que ver no con las grandes estructuras, sino con las estructuras locales y pequeñas, desde nuestro punto de vista. Eso.
Gracias, Pablo. Cari, tus 20 minutos. Por acá, ¿no? ¿Te querés sentar?